Bueno, vamos a comenzar la clase. La clase de hoy, el tema se llama contacto o conexión. Creo que es una de las clases más importantes que una persona tiene que saber en su vida. Es un concepto tremendo. Y no es casualidad que este concepto tiene qué significa contacto y qué significa conexión. No es casualidad, es un tema que tiene que ver con estas 3 semanas que estamos pasando entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ab, que son semanas donde el pueblo de Israel tenemos una conexión con el Beit HaMikdash. Tenemos una conexión con el tema del Beit HaMikdash y quiero explicar qué relación hay entre estas 3 semanas, lo que está pasando en el mundo en este momento y cómo esto puede ser práctico para nuestras vidas. Lo primero que les quiero enseñar es lo siguiente. En la vida estamos, hay veces confundidos entre el concepto que es contacto y el concepto que es conexión. Les voy a decir un ejemplo. Hasta antes de esta pandemia, todos ustedes y yo y muchas personas en el mundo teníamos contacto con mucha gente que hoy no tenemos contacto. Con personas que veíamos en el trabajo, muchos con sus hijos, con sus nietos, con sus familiares, con sus amigos. Personas que veías muy seguido, que tenías mucho contacto. Hoy no tienes contacto con ellas. Tenías contacto, pero hoy no tienes tanto contacto porque todo este tema nos hizo quedarnos adentro de nuestra casa y nos hizo perder contacto con muchas personas. Ahora, si yo te hubiera preguntado antes de que empiece esta pandemia, ¿con cuántas personas tienes conexión en tu vida? Seguro que me hubieras dicho, me hubieras contestado, bueno, pues tengo conexión con mucha gente, Rabino, tengo conexión con todos mis amigos, con todos los del templo, con todos los del trabajo, con todos los que veo, pues tengo conexión con muchas personas, yo estoy conectadísimo con todas las personas. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Va pasando el tiempo y con todo este tema de la lejanía física, donde perdemos un poco el contacto con muchas personas, ¿sí? En ese momento, de repente, una persona, ¿saben lo que me dijo? Me dijo una persona lo siguiente. Una persona me dijo, yo no sabía, yo no tenía idea que tenía tan poca conexión con tantas personas que tenía mucho contacto. ¿Por qué? Porque ahora que estoy en mi casa y no tengo contacto con esas personas, me doy cuenta que poca conexión tenía con ellos. Le dije, ¿por qué te diste cuenta de eso? No pienso en ellos, no estoy preocupado por ellos, no les he hablado a ver cómo están, pero lo peor de todo, me dice, es que ni me interesa. O sea, seguro que son gente buena, que veía muchas veces en mi vida, las he visto y que está bien el contacto que tenía. Y son amigos, que son personas agradables en mi vida. O sea, que si los veo, los saludo con mucho cariño. Pero hoy me doy cuenta que no estoy tan conectado. Hoy me doy cuenta que la conexión que yo tenía con esas personas no era tan profunda. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues ahora que estoy lejos y que perdí contacto físico, que no estoy cerca de él, me doy cuenta que no tengo conexión. Que la conexión que tenía era el contacto que tenía con ellos. Ahora me doy cuenta, escuchen bien, que la conexión que yo creía que tenía con ellos no era conexión, era contacto. Era un contacto de una cercanía física, pero no emocional, no espiritual. ¿Pero qué tuvo que pasar para que yo me dé cuenta que no tenía tanta conexión? La lejanía física. Porque cuando hay esa lejanía física y de repente pasas 3 meses que estás en tu casa o 2 meses estás en tu casa y de repente no pintas en nadie y no se te ocurra pensar, todas esas personas que tenías contacto, ¿qué ha pasado con sus vidas? ¿Por qué no sigues conectado con ellos? Porque perdiste el contacto y se acabó la conexión. No, porque la conexión no era tan profunda,
era una conexión que dependía de un contacto. Pero seguramente hay otras personas, pocas, pero hay otras personas en tu vida que el perder el contacto no te hizo perder la conexión. Que a pesar que no los ves físicamente, piensas en ellos, estás preocupado por ellos y tratas de tener algún contacto con esas personas. Porque aunque físicamente estés lejos de esas personas, en tu corazón estás apegado a esas personas, en tu mente estás apegado a esas personas, ¿no? Y esa es la diferencia, es una diferencia tremenda entre el contacto y la conexión. Por supuesto que la conexión es algo que es profundo y el contacto puede ser algo nada más superficial. Ahora, lo que sí es seguro es que con todas aquellas personas, y escuchen bien esto, que sí tienen conexión, que emocionalmente y espiritualmente están conectados, tienen ganas de verlos, los extrañan, y si tuvieran una oportunidad de estar cerca, estarían cerca. Si tuvieras la oportunidad, la tomas. Porque la conexión ahí está presente en tu corazón. Lo que voy a decir está duro, ¿eh? Está duro, pero es verdad. Hace poco tiempo, una persona falleció su abuelito. Falleció su abuelito de esta persona. Y bueno, pues me habló Rabino, no sabe lo que pasó, falleció su abuelito. Le dije, uy, lo siento mucho. ¿Cómo estás? Le dije, ¿cómo te sientes? Me dice, no, pues estoy aquí acompañando a su papá, estaba acompañando a su papá por todo este tema de que estaba su papá de luto. Le estoy acompañando a mi papá, le dije, ay, pues, ¿cómo está tu papá? Bien, bien. ¿Y cómo estás tú? Le dije. Dijo, le digo la verdad, Rabino, le digo, sí, dime la verdad. Me dice, le debo decir la verdad, estoy muy bien. Dije, bueno, pero ¿cómo? Una pérdida, tu abuelito, seguramente lo querías mucho. ¿O qué? ¿Hace mucho tiempo que no lo veías? Me dice, no, no, lo veía seguido, lo veía muy seguido. ¿Por qué no estás mal? Me dice, no, le voy a decir la verdad, Rabino, no tenía conexión. ¿Cómo? No tenía conexión. ¿Cómo no tenías con tu abuelito? Dice, no tenía conexión, no tenía, no. O sea, estaba cerca de él físicamente, pero lejos emocionalmente de él. O sea, mi corazón, nunca me conecté con él, no sé. Ya no quise indagar, no sé qué pasó, ahí había problemas, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Pero ¿qué les quiero decir es que aquí que en la vida muchas veces creemos que estar cerca quiere decir estar cerca físicamente, estar cerca de la otra persona. Pero no es cierto, porque tú puedes estar cerca y a la vez puedes estar muy lejos, emocionalmente. Y puedes estar lejísimos, o sea, en espacio, en lugar, puedes estar del otro lado del mundo y estar en tu corazón ahí. ¿No? Les voy a decir un ejemplo. ¿No? Una pareja que se quiere, están recién novios, están enamorados, tienen una conexión impresionante. Esa persona que está enamorada de esa pareja, ¿sí? Está en su mente todo el tiempo, o está en su corazón todo el tiempo, no deja de pensar en esa persona, todo el día está pensando en esa persona. Esa mujer que está enamorada de ese hombre y ese hombre que está enamorado de esa mujer, en esa época del principio del noviazgo, de esa emoción, de esa conexión tan profunda, no dejas de pensar en la otra persona, no importa dónde estás, no importa si tú estás en el trabajo y estás en su casa, no sé si tú es un país, hay personas, hay parejas, están en diferentes países, a veces no se ven tan seguido, pero están conectados, están pensando unos en los otros, están emocional y espiritualmente conectados. La conexión no tiene que ver únicamente con el contacto. Y el contacto no significa que hay una conexión profunda. No. Existe un concepto que es contacto y existe un concepto que es conexión. Y en la vida, y en estos momentos de la historia, nos damos cuenta cómo es duro, pero nos pone a pensar, a mí me puso a pensar, ¿no? ¿Con cuánta gente en verdad tengo conexión en mi vida? ¿Con cuántas personas realmente estoy pensando, emocionalmente conectado? Te pones a pensar, son épocas que te pones a pensar. ¿Qué tiene que ver esto con la Torah? ¿Qué tiene que ver esto con la religión? ¿Qué tiene que ver esto con Dios? Bueno, ahí les va, se van a volver locos, esta idea está tremenda. Dice el Midrash, un Midrash tremendo. Dice, las personas idólatras, las personas que hacen idolatría,
pueden estar muy cerca de sus ídolos y a la vez están muy lejos de sus ídolos. Pueden estar muy cerca de sus ídolos porque los tienen adentro de su casa. Yo sé que hoy en día cada vez hay menos idolatría. No lo sé. Pero no, antes tenían una estatua de piedra en su casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde la tienen? Hay gente que puede tener una cadenita con su ídolo, ¿no? Y lo puede tener colgando de él, su ídolo. Pero, dice la Torá, puedes estar cerca y puedes estar lejos. ¿Por qué? Puedes estar cerca porque está en tu casa. Puedes estar lejos porque te habla, y porque le hablas a porque le hablas a la idolatría, no escucha. Le hablas a la idolatría y no contesta. Le hablas a la idolatría y no hay resultados en la vida. Puedes estar muy cerca y a la vez muy lejos, porque esa cercanía no significa que hay conexión. Porque con una piedra, ¿qué conexión puede haber con una piedra? Cero, por supuesto que ninguna. Por más que te sientas cerca, cero conexión bajo cero. Por el otro lado, les voy a decir lo que es por el otro lado. Dice la Torá, de aquí al primer cielo hay 500 años caminando, es una metáfora. De aquí al segundo cielo, otros 500 años. De aquí a la silla celestial. De aquí, ¿qué es el universo? No conocemos todavía ni un pedacito. Cada vez se dan cuenta que el universo es mucho más grande de lo que se imaginaba. Que nuestra galaxia, no nuestro planeta, nuestra galaxia, no es un puntito del universo. Un puntito. ¿Qué es nuestro mundo? ¿Y qué es una persona? Es una pizquita de nada en el mundo, en el universo. Pero esa pizquita de nada se para y voltea con Dios y le habla. A ese creador del universo que dice, bueno, el mundo es tan grande, ¿dónde está qué tan lejos está Dios? Dice la Torá, de pija bilbabeja, está en tu corazón y en tu boca. Porque cuando la persona de repente voltea y le dice, Dios, ayúdame, Dios, te necesito. Y de repente, ¡boom! Kadosh Baruj Hu te manda tu necesidad, tu salvación, lo que tú necesitas en tu vida. Porque tú no percibes lo cerca que estás de Dios. Tú no percibes que Dios está lejos, pero está cerquita. Está lejos, pero está en tu corazón. ¿Qué tienes que hacer solamente? Pedirle. Les voy a contar una historia tremenda. Tremenda historia. Ustedes saben que Menashe era un rey malvado del pueblo de Israel. Y este rey, su papá era muy tzadik. Un rey muy tzadik. El papá era muy tzadik. Y el hijo de este rey del pueblo de Israel era malvado. Pero obviamente que el papá, cuando era chiquito, cuando todavía no creció y tenía ese libre albedrío de escoger lo que no tenía que hacer, en ese momento de su vida, escuchaba lo que el papá le enseñaba y le enseñaba al papá cosas de sabiduría, de Torah, de emuná, de estar cerca de Dios. Entonces una vez le dijo su papá a su hijo, le dijo, mira, hijo mío, que sepas que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Cuando tengas un problema en tu vida, cuando tengas una situación difícil en tu vida, no dudes en voltear y pedirle a Hashem, y en ese momento te va a contestar Hashem. Donde estés, la situación que estés, si le pides de corazón, Dios te va a contestar. Y se le quedó metido así, se le quedó en la cabeza. Crece este niño, libre albedrío, escoge malas decisiones, se aleja de Dios y dirige al pueblo de Israel muy mal, con mucha idolatría. Y en algún momento de su vida está en una situación donde están a punto de matarlo. Están a punto de matarlo de una manera trágica, de quemarlo. Y en ese momento, cuando lo están a punto de matar, pues empieza a rezar. Pero ¿a quién le empieza a rezar? A sus idolatrías. Y por favor, esta idolatría, ayúdame, y la otra idolatría. Nada, no pasa absolutamente nada, lo van a estar a punto de quemar. Y de repente está las últimas y se acuerda. Mi papá me dijo que no importa la situación que esté, no importa nada, tú pídele.
Pues quiero paren la historia, paren un poco la historia. Ok, Menashe, muy bien, Jabubi, pon atención. A ver, Dios te va a contestar, pero no a ti, compadre. Tú estás muy mal, tú eres un idólatra de primer nivel. Malvado, haces pecados, haces pecar al pueblo de Israel. No, tú no. A ti no te van a contestar, compadre. Tú estás lejos. Tú estás lejísimos. Tú no tienes esos derechos que tu papá dijo. Tu papá, el Sadik, dijo que sí, le pides a Dios, pero tú no tienes esos derechos. Este hijo se acuerda de las palabras de su papá y dice, mi papá me dijo que si yo tengo un problema, que yo le pida a Dios y Dios me va a contestar. Entonces, volteas a ese Dios. Te pido porque ya me di cuenta que eres el único que me puede ayudar. Mi papá me dijo que te pida que en estos momentos, a ver, ayúdame, por favor, te lo suplico. Y de repente, ¡boom! Se le hace un milagro y se salva la vida. Dice la Torah, dice Rabolme, vean qué tan poco contacto tenía con Dios. Vean qué tan poco contacto, vean qué lejanía, una lejanía tremenda, pero vean en qué segundo conectó y tuvo una conexión tremenda con Hashem Yitbaraj. ¿En qué segundo hubo una conexión con Hashem Yitbaraj? Y esto es una cosa muy interesante en la vida de las personas, porque las personas tú no puedes saber en qué momento hay una conexión. ¿Se han dado cuenta? De repente te tratas de conectar a la red de Wi-Fi, al internet, y de repente de repente en un segundo agarra la conexión, ya estás conectado y tienes acceso a todo internet en tus manos, todo el mundo en tus manos. Bueno, con Hashem es así. De repente hay que nada más buscar la señal. De repente la persona en su vida tiene que buscar esa conexión con Hashem Yitbaraj, poner la clavecita, se conecta con Akadosh Baruj Hu, ya estás en otro nivel por completo en tu vida. Les voy a decir algo muy interesante, y esto me fascina decírselos. Me fascina decirlos porque yo, no sé si saben, pero yo vengo de una familia no religiosa, no ortodoxa. Yo estudié en una escuela laica y luego fui a la universidad. Viajé un poco por el mundo antes de conocer la Torá. Y en el momento en que conocí la Torá, dije, ¿qué es esto? Está impresionante, qué sabiduría. Nunca en mi vida vi esta sabiduría en mi vida, algo igual. Y vengo de una familia de personas muy cultas, muy estudiadas, de mucha cultura. Dije, no puede ser, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esta sabiduría tremenda? ¿Dónde hay? Pues les voy a decir lo interesante, les voy a decir lo que más me gustó de todo esto. Lo que más me gustó de todo esto es que la Torá, toda la Torá, todas las mitzvot, cuando hicieron la publicidad de esta conferencia, pusieron un tefilín con unos contactitos. Porque les quiero decir algo muy interesante. Muchas personas piensan que la religión es una religión de contacto, no de conexión. Por ejemplo, hay personas que piensan que si yo estoy en contacto con las mitzvot, ya, es lo que tengo que hacer, ya. Si yo me pongo una equipa, soy religioso, ya soy tzadik. Si me pongo un tzitzit, ya soy tzadik. Si me pongo el tefilín, ya estoy, ya. Tengo contacto con los símbolos de la religión. Entonces quiere decir que tú estás conectado con las mitzvot y con Hashem. Y dice la Torah, no, te voy a explicar. Algo muy interesante. Cuando tú pones un contacto, y lo metes el contacto a la electricidad, el contacto no es nada. Lo que importa es la electricidad que corre. Si no hay electricidad, si no hay corriente, no hay nada. No va a prender ningún aparato eléctrico. Por más que esté en contacto. Pero si no hay conexión con la electricidad, con la corriente, no hay lo que hacer. Las mitzvot. Les voy a decir lo que son las mitzvot. ¿Qué es el tefilín? ¿Qué es rezar? ¿Qué es cuidar Shabbat? Cualquier mitzvah de la Torah tiene una finalidad profunda, dice Rabolve. Una finalidad profunda. La conexión. ¡Bum! La conexión. Pero esa conexión te tiene que durar. También cuando te quitas el tefilín. También cuando no estás en el templo. También cuando no estás en Shabbat. También cuando no estás en Kippur. Cualquier mitzvah. Lo único que hace es reforzar la conexión con Hashem Yitbaraj. ¿Por qué? Porque cuando la persona hace una mitzvah,
hay una luz espiritual que entra en tu neshama, que entra en tu alma y tiene el poder de conectarte con Hashem Yitbaraj. Pero tú tienes que estar concentrado. Tienes que estar concentrado. Cualquier aparato eléctrico, cuando lo conectas a la corriente, lo tienes que prender. Porque si nada más lo dejas conectado a la corriente, pues no lo prendes, no vas a ver la conexión. La conexión la vas a ver cuando prendas el celular. Tú tienes que prender tu conexión con Hashem Yitbaraj. No nada más tienes que ponerte tefilín. Sí, por supuesto que el contacto en la vida fortalece la conexión. Si tú a una persona no la ves, puedes estar conectadísimo en el corazón, pero cuando lo ves, se renueva esa conexión. Yo tenía unos familiares que tenían muchos años que no tenía mucho contacto con ellos. Siempre hubo conexión, ¿eh? Siempre tuve mucha conexión con ellos. Pero 18 años perdí contacto. A lo mejor en 18 años los vi unas cuantas veces, no muchas veces, unas cuantas veces. Había conexión, pero la falta de contacto hizo que la conexión se quedara prendida, pero en un nivel muy bajo. Con este tema de que estábamos en las casas, me tocó estar con ellos en un lugar mucho tiempo. Y de repente ese contacto prendió la conexión a un nivel tremendo. ¿Cómo puede ser que en tan poquito tiempo tengas esa amistad con esos familiares? No, ya la conexión ya la tenía, pero el contacto ayuda muchísimo a aprender esa conexión. Las mitzvot y la Torah, la persona tiene que entender esto porque es otra religión por completo. Si a mí me preguntan, a una persona le preguntan en su vida, le preguntan, a ver, ¿cómo se mide el nivel espiritual de una persona? ¿Cómo se mide el nivel espiritual de un ser humano? No, pues no sé, pues tiene que tener una equipa grande y una barba enorme así, hasta acá, así, barbota no sé, yo estaba leyendo en hebreo todo el día, yo creo que eso debe ser una persona muy espiritual. A ver, Jaubito, pon atención, por favor, ponme atención. Lo espiritual se mide, ¿qué tanto estás conectado con Dios? Tengas el tefilín puesto o no lo tengas puesto, donde estés, en cualquier lugar de tu vida, les voy a decir lo que tenían las personas espirituales elevadas, muy elevadas, como Rav Steinman, como el Hazonish, como el Hafetz Haim. Vivían en una conexión profunda con Dios. En toda su vida, en todo lo que hacían, en cada comentario, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada acción, no estaban ni un segundo desconectados de Dios. Wi-Fi todo el tiempo, sin parar, sin romper conexión un segundo. En cada pensamiento de sus vidas, tenían una conexión profunda con Dios. Porque esa conexión profunda con Dios los hacía pensar qué debo de decir y qué no debo de decir. Porque Akadosh Baruj Hu, el creador del universo, está contigo presente donde tú lo dejas entrar. La señal Wi-Fi vino a enseñarnos que va a haber un momento en la época del mundo donde va a haber Wi-Fi en todo el mundo. En todo el mundo. No va a haber un lugar en el planeta que no va a haber un lugar donde te puedas conectar a una señal de internet. Si te quieres conectar o no, ya es cuestión tuya. Bueno, Hashem Yitbaraj, no hay un lugar en el mundo que está ausente de la presencia de un creador bondadoso, amoroso y que puede todo. La pregunta es cuánto tú te quieres conectar con ese creador. ¿Cuánto tú abres tu corazón para conectarte con ese creador? Una vez le preguntaron a la Rebetzin, me parece que era la Rebetzin Yuglas, una mujer que era muy sabia y que daba muchas conferencias. Y una vez escuché que ella dijo que le preguntaron a un gran jajam, me parece que era Rabbi Natanael, no sé si era Rabbi Natanael o era otro jajam, que le preguntaron, ¿dónde está Hashem? Dime dónde está Hashem. Y él contestó, creo que uno de los reyes le preguntó, era un niño muy inteligente, le dijo, te doy una moneda de oro si me dices dónde está Dios. Le contestó, señor rey, yo le doy 2 monedas si usted me dice dónde no está Dios. Una moneda si dónde está, 2 le doy 2 si me dice dónde no está Dios. Pero la Rebbe Chiyugres dijo, no, Dios es muy educado. Dios solamente está donde lo dejan entrar. Donde no lo dejan entrar, no molesta. Akadosh Baruj Hu está donde lo dejes entrar. Él está, la conexión está, la señal está. La pregunta es, ¿qué tipo de religión tú percibes? ¿Qué tipo de espiritualidad tú puedes entender? Porque una persona puede decir, pero es que yo no entiendo.
el tefilín, no entiendo el kashrut, no entiendo el Shabbat, no entiendo las mitzvot, no entiendo el estudio jabobito de mi vida. ¿Entiendes esto que te voy a decir? ¿Entiendes qué significa vivir cerca de un creador del universo constantemente? ¿Entiendes estas palabras o no las entiendes? Sí. Bueno, toda la Torah, el objetivo de toda la Torah, de todas las mitzvot, es generar un contacto con una energía espiritual profunda en este mundo, porque las mitzvot son una fuente de energía muy profunda en este mundo. Tú tienes que conectarte a la corriente, porque la corriente está recibiendo energía, está recibiendo esa corriente que se está creando, ¿no? Hay algo que crea la energía. Lo que sea, hay muchas fuentes de energía en el mundo. Bueno, ¿quieren que les diga cuáles son las fuentes de energía espiritual en este mundo? Las fuentes de energía espiritual en este mundo se llaman mitzvot. Y cuando me refiero a una mitzvah, cualquier mitzvah. Sonreírle a una persona, tratar bien al de al lado, a tu esposa, hacerle un favor a alguien, decir una palabra, escuchar a una persona que tiene un problema, darle una ayuda económica, una ayuda emocional, ponerte el tefilín, cuidar Shabbat. Cualquier mitzvah que tú cumplas en este mundo tiene una fuente de energía espiritual tremenda. Que si en ese momento abres tu corazón, y en ese momento te sensibilizas a entender ¿qué es una mitzvah? Una mitzvah es la voluntad del creador del universo en este mundo. Cuando tú estás cumpliendo esa mitzvah, te estás conectando con la voluntad del creador del universo. Si tú estás consciente que cada acto positivo que haces en este mundo es la voluntad de un creador, estás conectado con un creador. Y no estás conectado de cualquier manera. No es lo mismo que yo diga, ay, el rey es buenísima onda, a que de repente yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Quién está más cerca del presidente? A ver, ¿quién está más cerca del presidente? ¿Un ciudadano común? O el que el presidente le pidió un favor y en ese momento está ejecutando el favor que el presidente le pidió. Entonces yo te pregunto, oye, ¿qué tan cerca del presidente estás? Pues tú dirás, le estoy haciendo un favor ahorita. ¿Cómo? No estoy entendiendo. Tú le estás, o sea, sí, es un favor. No, me pidió y le estoy cumpliendo su voluntad. ¿Qué? ¿Qué te pidió? ¿Qué más da, Jabotito? Si el presidente te pide algo y tú en ese momento estás ocupado en cumplir la voluntad del presidente, pues estás conectadísimo con el presidente. Más que cualquier persona, pero si en ese momento tú haces conciencia y dices, espérame tantito, yo tengo una conexión tremenda con el presidente, estoy cumpliendo su voluntad, me pidió algo a mi hija, Vivi, a mí me pidió. Hay gente que percibe las mitzvot como, ay, está complicado cumplirlas, cabobito de mi vida, no está complicado, una mitzvah es estar cumpliendo la voluntad del creador del universo estás cumpliendo su voluntad. Hay más conexión que esa en el mundo, pero el tema es que cuando acabaste de hacer su voluntad en ese momento y entras a tu vida, tú piensas que ya, que la religión, que el judaísmo se vive dentro del templo. Se vive cuando ejecutas una mitzvah y cuando la cumples es acción buena. No, mi vida, no. Eso te generó conexión. Pero cuando estás lejos me refiero, cuando no tienes nada que te genera un contacto, si en tu corazón estás conectado todo el tiempo. Y eso es lo que les quiero explicar. Todavía no hay un termómetro, no existe termómetros, no existe termómetro en el mundo que mida todavía el nivel de conexión que tienes con Dios. No existe todavía. Y si existiría, nos daríamos cuenta que estamos muy equivocados en el nivel espiritual de cada persona. Tú no puedes saber el nivel espiritual de cada persona, porque no tienes idea de la conexión que tiene con Dios en ese momento esa persona. Les voy a decir algo personal, no lo van a creer. Mi abuelito, dijo no librajá, siempre nos hacía en diciembre escribir una carta aún a los niños más chiquitos de la familia de qué estábamos esperando, cuáles eran nuestras metas para el siguiente año. Y era padre para que pasaba un año y tú veías lo que escribías, no nada más tú, tu papá, tu tío, tu primo, todos escribían en un cuaderno familiar. Las metas, o sea, si era tu hoja particular, pero metas generales que querías cambiar el siguiente año. Y estaba hace un tiempo checando lo que escribía yo cuando tenía 6 años, 7 años, 8 años. Y no lo van a creer, pero sí lo van a creer. Yo siempre tuve una conexión muy profunda con Hashem. A los 20 años empecé a descubrir la energía espiritual que había en las mitzvot, que yo no la conocía. Por la conexión con Dios siempre vivió dentro de mí. Yo vivía con Hashem. Por supuesto, había muchas partes de las mitzvot que no conocía y cuando conocí la Torah fue una luz en mi vida tremenda. Y por supuesto que reforzó mi conexión, porque como les platiqué,
qué? El contacto, cuando sí hay conexión, refuerza la conexión de manera impresionante. Cuando yo a los 20 años, de repente empecé a conocer la Torah y las mitzvot, dije, de aquí soy. Pero de aquí soy, no ahorita, de aquí soy desde antes. Cuando empecé a sentir ese placer espiritual de sentirme cerca de Dios. Y por lo contrario, hay muchas personas que pueden estar en contacto con la religión y no estar conectados con Dios. Que pueden cumplir, que por lo mejor tienen 30 años de su vida cumpliendo la voluntad de Dios, pero ni siquiera se han puesto a pensar cuánto eso los conecta con Hashem Yitbaraj, porque no somos robots, porque la religión no es para robots, no es para ejecutar acciones sin emociones y para tener un contacto. Dios no quiere un contacto. Un amigo me dijo algo muy sabio una vez, me volví loco de este día, ¿verdad? Me encantó. Hay una mitzvah en la Torah, una de las mitzvot más hermosas, hermosas de la Torah, que es hacer tefila. Hacer tefila quiere decir rezar. Entonces, es que, rabino, yo no sé rezar. Le dije una vez a una persona, ¿cómo que no sé rezar? Me dijo, no, yo no sé, nunca me enseñaron a rezar. Le dije, te firmo que sí sabes rezar. Me dijo, rabino, pues estoy explicando. No me enseñaron a rezar, rabino, a mí no me enseñaron a rezar. Le dije, caray, ¿cómo no te van a enseñar a rezar si rezar es hablar con el creador del universo? Para eso no necesitas aprender. No, nunca has tenido un problema en tu vida, nunca has tenido... Dios, ayúdame, eso es rezar. ¿Qué es rezar? Rezar es hablar con Dios y pedirle lo que tú quieres en tu corazón. Los rezos que hicieron los ajamim, los sabios y están en los libros, en los sidurín que decimos, el objetivo es que lo entendamos y que digamos algo que estamos entendiendo y conectados, porque son palabras profundas que nos conectan con Dios. Pero me dijo un amigo una vez, me dijo, hay gente que se para a rezar 3 veces al día porque hay una obligación de rezar 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero es una obligación de conectarte, de estar en conexión. Es como si tu novia de repente te diría una vez, ¿no? Te diría, ay, por favor, márcame aunque sea un par de veces al día. Tú dirías, ya, ¿para qué? Ya, nos vemos en 3 meses. A ver, les voy a explicar, les voy a decir un ejemplo, para que pero lo que me dijo él, antes de que les diga esa historia que está hermosa, tremenda la historia, hermosa historia, preciosa historia, maravillosa historia. Pero me dijo, Dios no necesita que tú pongas una grabadora y le piques play y se escuche el rezo de la midá, que es el rezo que decimos 3 veces al día. Muchas personas que se van a rezar 3 veces al día. Por obligación, por compromiso, porque así se educaron, pero no se conectan, no se conectan. Están en contacto con el rezo, pero no están en conexión con Dios. Hoy un amigo me dijo, Dios no quiere una grabadora. Dios quiere un corazón, porque si quiere una grabadora, pues ponle play a la hora de que sea el rezo matutino. Grábala una vez y ponle play, grábala y ya, déjala todo el día corriendo y eres una persona que reza todo el día. No, jabobito de mi vida, no. Esto no es la Torah es una cuestión de conexión. Y el contacto tiene como objetivo llevarte a tener conexión. Pero tu nivel espiritual se mide por tu conexión. Les voy a contar un macé tremendo, un macé hermoso, precioso, maravilloso. Les voy a enseñar la conexión que tenía Rabbi Yehezkel Levinstein con Hashem Yitbaraj. Escuchen qué macé, qué es tener conexión. Rabbi Yehezkel Levinstein era uno de los rabinos más importantes de la yeshiva Ponovich, que se encuentra en Benebrak, una de las yeshivot más importantes de los últimos 70 años, 80 años, 70 años, porque más o menos después de la Segunda Guerra Mundial se formó esta yeshiva por el Rab de Kahneman. Y él era el rabino que guiaba espiritualmente, éticamente, a los alumnos de esta yeshiva. Era una persona muy importante, era una persona esencial en ese lugar que aportó sabiduría, corazón, elevó espiritualmente, y de esa yeshiva tenían los rabinos más grandes que tenemos hoy en la generación. Imagínense qué nivel espiritual tenía esta persona. Pero ellos tenían un horario, como en cualquier institución, donde tenían los rezos. En la mañana tenían Shachrit, digamos a las 7:30 de la mañana. Y en la tarde, había épocas del año que el rezo era 1:30 de la tarde, el rezo de la tarde. Apenas se podía el rezo, lo hacían a la 1:30. Y había épocas donde el rezo de la tarde lo hacían a las 7 de la noche. Como en estas épocas que ya se oscurece más tarde y hacían el rezo en la tarde, tenían sus razones. En las épocas que el rabino, que se hacía el rezo a la 1:30 de la tarde, el rabino nunca fallaba. En las épocas que se hacía el rezo de la tarde a las 7 de la noche, el rabino fallaba de repente. Era raro que no esté en el templo uno de los rabinos principales, que se encargaba de poner el orden y la ética del lugar. Tiene que estar el rabino en el rezo.
Y un día le preguntaron al rabino, ¿por qué usted de repente no está en los rezos de las 7 de la noche? Es muy importante su presencia en el templo. ¿Por qué no viene? Ya que me preguntan, les voy a contestar. Les voy a decir por qué. La verdad es porque cuando hacemos los rezos a la 1:30 de la tarde, hacer el rezo de la mañana a las 7:30 y hacer el rezo a 1:30 está bien. Pero cuando los rezos son a las 7 de la noche, no puedo aguantar. Desde las 7:30 de la mañana hasta las 7 de la noche, sin hablar con Dios, sin pararme a hacer el rezo de mi hija, es mucho tiempo, no aguanto. Con toda la pena del mundo me voy a otro templo que hacen el rezo más temprano. Ya no aguanto por hablar con Dios. ¿Sí me entienden qué es la religión? Otra cosa que no se imaginaron en su vida. Es un tema de conexión. Es un tema de estar conectado con Hashem. Si nosotros nos pudiéramos meter en la mente de estos sabios, de estos seres humanos impresionantes, más allá de su contacto con las mitzvot, que era un contacto muy profundo, su conexión era todavía mucho más profunda. No había un espacio en sus vidas que no estaban conectados con Hashem y Baraj. Estas 3 semanas de luto por el Beit HaMikdash, ustedes imagínense la conexión que le traía al mundo el Beit HaMikdash. Dice la Torah que el que entraba al Beit HaMikdash, ponía un pie en el Beit HaMikdash, su corazón se abría y la luz le entraba y se conectaba con Hashem, conexión total impresionante. Ruach HaKodesh tenía un nivel espiritual impresionante. Cualquier persona que tocaba el Beit HaMikdash, no importa, cualquier persona del mundo. Por eso reyes de todo el mundo iban a visitar el Beit HaMikdash. El mundo no sabe lo que perdimos con el Beit HaMikdash. Sí, era un lugar de contacto. Era la casa del creador del universo en la tierra y es algo metafórico. La casa que es el lugar donde tú tocabas, te ponías, la conexión era tremenda. Estas 3 semanas estamos de luto porque no tenemos ese lugar de contacto. Pero son 3 semanas de lejanía, en teoría, lejanía de 1950 años de exilio, de 1950 años de no tener aquí un lugar con ese nivel espiritual tan fuerte que cualquier persona que toque tenga una conexión profunda. Pero entonces Dios dice, ¿qué tanto me extrañas? ¿Qué tanta conexión tienes aunque no tengamos ese contacto con el Beit HaMikdash? Son semanas para pensar en nuestra conexión con Dios, en nuestra espiritualidad, en nuestra forma de cómo vivimos la religión y cómo llevamos a cabo la Torah. Toda la Torah y todas las mitzvot tienen un solo objetivo, estar cerca de Hashem y Baraj. Y estar cerca de Hashem en tu corazón, en tu conciencia, en tus pensamientos y en tus acciones y en tus palabras. Son momentos, así como en esos momentos que no vimos a tantas personas, de reflexionar y decir, caray, ¿con cuántas personas tengo nada más contacto y con cuántas tengo conexión? Puedo estar cerca de muchas personas y puedo estar lejos de ellos en mi corazón. Dios te hace esa pregunta estas 3 semanas. 3 semanitas al año, que pueden ser 3 semanas de lejanía por el luto, pero de una lejanía que te haga reflexionar en tu nivel de conexión. Y muchas veces, voy a decir un ejemplo y con este ejemplo termino. Muchas veces de repente piensas en tu papá o en tu mamá o en personas muy cercanas físicamente a ti y dices, caray, vivo cerca de ellos, o de tu esposa y dices, no tengo tanta conexión. Y eso te hace pensar y decir, quiero tener más conexión. Y de repente la persona se abre, sensibiliza, abre esos conductos para poder generar ese vínculo profundo con esa persona que puede ser que está cerca, pero está lejos. Dios lo que quiere es que si te das cuenta que estás un poquito lejos de estar conectado con Él, porque mira, vives en un mundo donde materialmente estás bien, estás tranquilo, no necesitas el Beit HaMikdash, Jabubito de mi vida, dice Dios. Quiero conexión contigo y quiero que cheques tu nivel de conexión y que la refuerces. Estas son 3 semanas y esta es la Torah y el nivel espiritual de cada persona está en lo más profundo de su corazón.